¿Qué es un compromiso? Un compromiso es un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones, cada una de ellas. Por ejemplo, en un acuerdo laboral, una de las partes concesiona o da 8 horas de trabajo de lunes a viernes y la otra parte concesiona o da pues un pago, ¿verdad? Y también prestaciones de ley. Es decir, que para que realmente exista un acuerdo o un compromiso, ambas partes deben de participar haciendo algo en beneficio de cada una. En pocas palabras, las dos partes que forman este acuerdo deben de salir ganando. Y cuando una de estas dos partes falla en su compromiso, pues queda invalidado el acuerdo, porque una de las partes lo rompió, una de las partes violó el acuerdo que se tenía. Una definición más de qué es un compromiso es una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Y bueno, el mejor ejemplo de esto es cuando contraes matrimonio. Cuando contraes matrimonio, te comprometes a ciertas obligaciones y a ciertos deberes que te comprometes a cumplir. Hay sinónimos de la palabra compromiso, como por ejemplo, pues un contrato o un acuerdo, pero también hay una palabra que es pacto. Esta palabra pacto es una palabra sinónimo de un compromiso. Y bueno, un pacto también es un contrato, un acuerdo entre dos partes. Y sin que yo me meta mucho a una cuestión teológica, nosotros sabemos que hay un pacto. Y podemos decir que la palabra, la Biblia, es un pacto. Que aquí está el contrato. Y que aquí está la parte donde Dios nos promete, donde Dios nos enseña, donde Dios nos garantiza, donde Dios nos da todo lo que Él va a hacer, ¿verdad? En esta parte de su pacto. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que todas estas verdades que están aquí en la Biblia, como todas las doctrinas de la redención, de la justificación, santificación, glorificación y tantas doctrinas que tenemos aquí, son parte del pacto que Dios ha escogido. O sea, cuando hay un contrato entre hombres, los hombres son los que ponen las pautas. Pero en este pacto que encontramos aquí en la Biblia, es Dios quien escoge las pautas. Por ejemplo, aquí Dios escoge la manera como nosotros nos vamos a comunicar con Él. Y la manera como Él se va a comunicar con nosotros. Aquí también Él ha escogido la manera como vamos a ser redimidos, cómo vamos a ser salvados. Y también Él aquí ha escogido cómo nos garantiza la vida eterna. O sea, aquí no hay voluntad humana. Aquí todo tiene que ver con Dios. Es Dios el que escoge la manera de cómo nosotros nos vamos a comunicar con Él y de cómo Él se va a comunicar con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque fuera de estas verdades va a haber otras que te van a decir cómo tú te puedes comunicar con Dios. Va a haber otras que te van a decir cómo puedes tú alcanzar la salvación. Va a haber otras que te van a decir cómo tú puedes llegar a la vida eterna. Y tenemos que saber que cada una de esas cosas que no marca la Biblia son engaños de Satanás, que no es lo correcto. Entonces, hoy el mensaje es aprender acerca de tu compromiso con Dios. El título, para quien está tomando notas, es Comprometido con el Dios que me salvó. Vamos a orar. Señor, gracias Dios, gracias porque ahorita en esta plática, en estos anuncios que dales, nos damos cuenta, Señor, qué importante es que nosotros tengamos un compromiso contigo. Y tal vez es por esa falta de compromiso que le está costando tanto trabajo a las personas reintegrarse, a los jóvenes reintegrarse a sus actividades normales. Te damos gracias, Señor, porque este mensaje es para cada uno de nosotros, porque tú conoces nuestras necesidades, lo que nos aflige y lo que estamos careciendo también, Señor. Gracias por esta oportunidad de oírte clara y sencillamente, Señor, a través de tu poderosa palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que bueno, si hay algo que esta pandemia ha afectado, es el sentido de compromiso.
ese sentido de compromiso en la responsabilidad y en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas, es decir, los compromisos que se han adquirido. Por ejemplo, lo que decía Les hace rato, ¿no? ¿Cuánto trabajo les está costando a los padres retomar el compromiso de ser padres? ¿Cuánto trabajo le está tomando a los niños, a los adolescentes, a los hijos, retomar esa obligación, ese compromiso de estudiar? ¿Qué es su compromiso? Es su obligación. Por otra parte, también vemos que cuánto trabajo le está costando al padre de familia su deber de trabajar. Hay padres de familia que de plano no quieren salir a trabajar, que ya se quedaron acostumbrados. Y bueno, y también a las mujeres, muchas hemos perdido el compromiso con la báscula, ¿no? La mayoría subimos de peso en esta pandemia. Y también ha afectado las responsabilidades del cristiano, sus obligaciones y deberes tan esenciales como es levantarse temprano para orar, leer la Biblia, meditar la Biblia, memorizar la Biblia. Son obligaciones esenciales, primarias de un cristiano que le está costando mucho trabajo retomar. Así que esta pandemia, pues desgraciadamente enfermó y afectó a muchas personas en el cumplimiento de sus deberes cotidianos, de sus deberes esenciales, y los cristianos no somos la excepción. Cuando hablé de este pacto, es importante que nosotros, que yo les aclare que todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos entrado en un pacto. O sea, tenemos un compromiso con el Señor. Somos parte de ese pacto. Toda persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador ha entrado en ese momento en un pacto que Dios ha establecido. Vamos a esta primera lectura bíblica que está en Primera de Timoteo 2:5, para afirmar esta verdad que quede afirmada con la Biblia. Dice Primera de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí vemos a Jesucristo como ese medio, ese mediador que Dios estableció para que nosotros podamos llegar al Padre, para que nosotros podamos meternos a este pacto. Vemos claramente entonces que la prioridad, el papel fundamental para estar en el pacto con Dios es Jesucristo, nada más, no hay otro. Entonces, bueno, si ya tú eres parte de este pacto, si tú no lo eres, esta conferencia te va a ayudar muchísimo. Entonces ya estamos adentro del pacto, los que hemos aceptado a Cristo ya formamos parte de este pacto. ¿Y luego qué? ¿Cuál es nuestro compromiso? Ya vemos que aquí en la Biblia el Señor se compromete a muchísimas cosas y tenemos muchas promesas de Él que son en Él sí y amén. Pero ¿y nuestra parte cuál es? ¿Cuál es nuestra parte del pacto? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer como la contraparte del pacto? Y la respuesta es fidelidad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros en este pacto, fidelidad. Nuestra parte, nuestra obligación para con Dios por estar dentro de su pacto es tener un compromiso de fidelidad con Él, con el Dios que nos salvó. Vamos a una lectura que yo les voy a pedir que después de que la encuentren no la pierdan, porque vamos a estar regresando a esta y al pasaje paralelo a esta. Se encuentra en Isaías, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 5. Isaías 5, capítulo 5, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Y qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? El amado
es Dios. La viña es el pueblo de Israel. Dice aquí que el pueblo de Israel dice que él había plantado esta viña y que la había plantado en una tierra fértil, que la había protegido, que la había cuidado, que la había sembrado. Lo silvestre es aquello que crece sin cuidado alguno. Lo silvestre se da de forma natural, sin que haya intervención humana. Si tú tomas un gato que ha crecido así solito, ¿verdad? Ese gato es silvestre, ese gato es salvaje, pero si tú lo tomas y te involucras y hay una intervención tuya en ese gatito va a pasar de silvestre a un gatito domesticado. Y también hay frutos silvestres que crecen sin cuidado alguno. Hay frutos que se dan, si tú vas a caminar a un bosque y vas a encontrar a lo mejor algunas ciruelitas o algunas, frutos silvestres que se conocen, ¿verdad? A diferencia de aquellas plantas que son cultivadas, por ejemplo, las plantas que están en los invernaderos, o las plantas que tú tienes en tu casa, o las plantas que tienen este cultivo especial con todos los cuidados, que se les riega, que se les pone el fertilizante adecuado, que se le protege de la lluvia, que se le protege del sol, que en determinado tiempo se riega. O sea, son frutos que van a ser distintos a los frutos silvestres. Dice aquí en este versículo que leímos en el capítulo 5 de Isaías, dice en el versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Entonces vemos cómo Dios compara la fidelidad con un fruto, con las uvas, y la infidelidad también con un fruto, pero este fruto silvestre. Dios le dice a Israel, yo te cerqué, yo te cuidé, yo te protegí, yo te sembré, yo te procuré, yo te regué, yo te cubrí del mal tiempo, yo intervine para que tú fueras la nación que ahora eres. Y entonces le dice Dios a Israel, yo esperaba de ti cosechar fidelidad, pero lo que recibí de ti es infidelidad. Dios esperaba de Israel fidelidad y obediencia. Era lo más obvio, era lo más lógico que eso pasara. Si dice Dios, si yo soy tu Dios, si tú eres mi pueblo, si yo te hice una nación, si yo te creé, lo más obvio es que yo reciba de ti fidelidad. Eso es lo más obvio. Pero Israel fue infiel, lo sabemos. Se rebelaron contra su voluntad, se levantaron otros dioses, se inclinaron a esos dioses, adoraron a esos dioses, honraron a esos dioses y menospreciaron al Dios que sí los había sacado de la esclavitud de Egipto. Después sabemos que Dios los introdujo a la tierra prometida, a Canaán, y hasta la fecha Dios los protege y los guarda. Y uno puede pensar, ¿en qué cabeza cabe actuar de esa manera? ¿En qué cabeza cabe, después de tanto que Dios ha dado, serle infiel a Dios? Créanme que en muchas cabezas cabe eso. Hermanos, Dios espera también de nosotros un compromiso de fidelidad con el Dios que nos salvó. ¿Qué va a cosechar Dios de ti? ¿Qué está cosechando Dios de ti? ¿Fidelidad o infidelidad? ¿Qué está cosechando después de todo lo que Dios nos ha dado? Sería bueno que ahorita tú hicieras una reflexión y pensaras todo lo que Dios te ha dado. ¿Cómo estabas antes de estar aquí? ¿En dónde estabas antes de estar aquí? ¿Cómo te sentías antes de estar aquí? ¿A quién le servías? ¿Quién era tu Dios? ¿Cómo eran tus emociones? Pues el hecho de que tú estés aquí es porque Dios intervino en tu vida, intervino en mi vida. Vamos a Efesios 2:1, por favor. Efesios 2:1, si ya lo tienen, si no, anótalo y ya lo. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia somos salvos. Aquí claramente se nos enseña que sin la vida de Cristo, nosotros seguiríamos muertos, separados espiritualmente de Dios
por ser culpables de nuestros delitos y pecados. Cristo murió en la cruz para darnos vida y con su justicia y con su santidad poder formar parte del pacto con Dios. No hay manera alguna de formar parte del nuevo pacto con Dios sin Jesucristo involucrado en tu vida y en mi vida. Más atrásito en el Evangelio de Juan, quisiera también que leyéramos una parte del Evangelio de Juan en el capítulo 1, Evangelio de Juan 1, del 1 al 4, hablando de Jesucristo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En dónde estaba la vida? La vida estaba en Jesucristo. El origen de la vida espiritual que tú y yo tenemos, la fuente de vida que tú y yo tenemos, es y proviene de Jesucristo. Muy bien, habiendo puesto las bases, estas son las bases para empezar con el estudio. Vamos ahora sí a nuestro pasaje que va a ser paralelo al que les di. Les di un pasaje en Isaías. Vamos a ver el pasaje paralelo a Isaías que está en Juan 15, por favor. Juan capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice aquí que yo soy la vid verdadera, dice el Señor. Cristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Sabemos que de la vid surge la vida que los pámpanos van a necesitar para poder dar fruto. Sin la vid, el pámpano no tiene vida, mucho menos va a tener frutos. Hay dos tipos de rama aquí en este pasaje. Vemos que esta vid tiene dos tipos de rama. La vid, la rama que lleva fruto, y las ramas que no llevan fruto, o los pámpanos que llevan fruto, los pámpanos que no llevan fruto. Sabemos que esas frutas son las uvas. ¿Y qué era lo que esperaba Dios de Israel? Uvas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo está, que es lo mismo que Dios esperaba de Israel, Jesús espera de nosotros. Vamos a hablar de las ramas que llevan fruto. Esas ramas, pues las encontramos ahí, ya las leímos, unas están en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva, ahí está, lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. No lo leímos, pues lo leímos ahorita en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. Aquí está hablando también pues de los frutos. Ok, entonces este verbo permaneced. Este verbo permaneced es el griego menó, M-E-N-O, menó, y significa quedarse, significa continuar, significa persistir. Entonces, quedarse, continuar, persistir, pues es fidelidad. Está hablando de fidelidad. El fruto del que se está hablando aquí, al igual que en Isaías, es fidelidad. El fruto de estos pámpanos son las uvas que Dios quería allá en Israel. Los pámpanos que llevan fruto son los cristianos que han comprendido todo lo que Jesús ha hecho por ellos. Son los cristianos agradecidos por la nueva vida que tienen en Cristo Jesús. Son los cristianos que valoran y aprecian la obra de salvación de Dios en ellos. ¿Qué ha hecho Dios en nosotros? Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido, nos ha curado las heridas, sanándonos, ¿saben qué?, de muchos trastornos emocionales.
Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nos ha abierto la cárcel donde Satanás nos tenía cautivos, oprimiéndonos y atormentándonos. Dios nos ha dado sentido de identidad y de pertenencia al llamarnos hijos e hijas de Él, pueblo suyo, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Dios como Padre nos ama, nos ampara, nos ayuda, porque Él es el Dios del pacto, un pacto que Dios ha sellado con la sangre de su propio Hijo. Así que el hecho de que tú te quedes, el hecho de que tú permanezcas, el hecho de que tú persistas, eso constituye la evidencia de que tú eres salvo, porque ese es tu fruto, esa es la fidelidad. Eso es lo que te evidencia a ti como hijo de Dios, que tú seas fiel, que tú permanezcas, que no te muevas, que no vayas en busca de otras doctrinas. En Mateo 3:8, se lo leo, dice, ahí Jesús nos exhorta y nos dice, haced pues frutos dignos ¿de qué? Del arrepentimiento. O sea que si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, Dios espera de nosotros que demos ese fruto digno de lo que Dios ha hecho por nosotros, un fruto en conformidad a todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dios espera, hermanos, un compromiso de fidelidad absoluta, constante, firme, a pesar de todo mal tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se esté pasando por tu vida. Dios espera que nosotros nos mantengamos fieles, porque Él ha dicho, Él ha prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo. Y sabemos que todas las promesas de Dios son sí y amén. Ahora, están los pámpanos que no llevan fruto, y estos pues son aquellos que no son salvos, ¿verdad? Porque si dijimos que la fidelidad es la evidencia de la salvación, si no llevas fruto de fidelidad es porque no tienes esa vida de la vid, ¿verdad? La vid que es Cristo. Y fíjense, qué interesante, si tú ahí anotas en tu cuaderno la palabra vid y luego le agregas una A, dice vida. Entonces las personas que aquí menciona que no llevan fruto, pues no son creyentes, ¿verdad? O queda la otra opción, porque más adelante lo explica el Señor. Puede que sean, yo no sé quién es salvo, Dios es el que pesa los corazones, es el que sabe quién es, pero más adelante Él dice que los va a limpiar. Entonces, está la posibilidad de que sean cristianos, pero cristianos infieles. O sea, cristianos desobedientes, que no cumplen con sus responsabilidades del pacto, que no cumplen con sus obligaciones ni con sus deberes como hijos de Dios, como hijas de Dios, como siervos del Rey Altísimo. Y quisiera que en este momento nosotros viéramos por qué causas hay cristianos que teniendo la vida de Cristo son infieles, son desobedientes. ¿Por qué? ¿Por qué causas? Porque pudiera ser que estemos en ese papel. Y la causa número uno es la falta de conocimiento. Todos sabemos que cualquier planta silvestre o doméstica necesita agua para crecer y para dar buenos frutos. Sabemos que la palabra de Dios constantemente dice que la Biblia es el agua que nos limpia, que la Biblia nos lava. Ahora, ¿por qué es una causa de falta de compromiso? La falta de conocimiento, porque uno no puede comprometerse a algo que ignora. O sea, uno no puede decir, sí me comprometo a esto, si no sabe a qué se está comprometiendo. Pero saben que esto es más normal de lo que debiera ser. Por ejemplo, en el matrimonio, ¿cuántos dicen sí acepto sin saber a quién estás aceptando por el resto de tus días? Sin saber a qué verdaderamente te estás comprometiendo por el resto de tu vida. ¿Y qué pasa después? Que uno de los dos da la media vuelta y se va. Y entonces uno se pregunta, ¿y el compromiso? ¿Y saben qué
generalmente responden, es que yo no sabía que tú ibas a hacer como estás haciendo ahorita. Es que yo no sabía que de eso se trataba el matrimonio. Es que yo no sabía que esto iba a ser así. ¿Se notan? ¿Notan la falta de conocimiento? Por eso, chicos, chicas, antes de casarse, no tomen la peor decisión. Y la peor decisión no es casarse. La peor decisión es, vámonos a vivir juntos para conocernos. Eso es una gran mentira. Porque número uno nunca, nunca, nunca conoce del todo a la persona. Nunca. Así que lo mejor es, ¿sabes qué? Tomen un curso de prematrimonio, ¿verdad? Tomen un curso prematrimonial. En estos cursos te van a hacer preguntas tan sencillas como, ¿y ustedes por qué se quieren casar? Y dependiendo de la respuesta, te vas a dar cuenta de lo que espera el otro de ti y de lo que tú esperas del otro. Y el consejero se va a dar cuenta de que hay cada respuesta que dices, no, pues ¿saben qué? No, ustedes no se pueden casar, ¿no? Da unas respuestas muy ilógicas, muy fuertes, ¿no? Preguntas como, a ver, ¿cuántos hijos quieren tener? Y uno va a decir, pues 2, y la otra va a decir, no, yo no quiero, porque voy a perder mi figura. Entonces ahí es el momento de que, ¿sabes qué? Ahí se ponen de acuerdo en estas consejerías prematrimoniales o ¿cada cuánto vamos a ver a tu mamá? No, pues cada viernes, no, cada mes, ¿verdad? Entonces es ahí donde es tan importante que ustedes, si tienen pensado casarse, que tomen un buen curso prematrimonial otorgado por unos buenos consejeros cristianos. Estos cursos les abren los ojos a través de la Biblia, usando la Biblia, para que tú sepas lo que realmente es el matrimonio, para que cada uno tenga la expectativa correcta, para que no vayan al matrimonio con fantasías de telenovelas y con falsas expectativas. Es muy peligroso. Entonces, la Biblia nos enseña que el maná era el pan diario, ¿verdad? Dicen, ustedes tienen que recoger el maná todos los días. Y ese maná, pues es la Biblia, es el alimento que necesitamos, es el conocimiento que necesitamos. Conocer de Cristo es esencial para que tú puedas hacer un compromiso con Cristo, para que tú sepas de qué se trata el pacto, ¿verdad? Para que le seas fiel. Oseas dice que el pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento, ¿verdad? Vamos a otra lectura en Primera de Pedro, por favor. No pierdan las que les di porque esas vamos a estar regresando a ellas. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor, versículo. Primera de Pedro 2:2. Dice Primera de Pedro 2:2, desead, es una orden, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que por ella que crezcáis para salvación. O sea que todo lo que tú necesitas conocer acerca de la salvación está en la Biblia. Todas las dudas que tú tengas, todo está en la Biblia. Pero ¿saben qué? Muchas veces no queremos estudiarla. Muchas veces qué terrible tomar decisiones sin el consejo bíblico, es terrible, así de terrible van a ser tus consecuencias si no te acercas a la Biblia antes de tomar decisiones. Y no es que la palabra dice que está muerta, pero esta palabra de Dios es el aliento de Dios, es la vida de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Hay poder aquí en la Biblia. Entonces, si uno la lee con fe, claro que ese poder que Dios tiene en la Biblia va a pasar para ti. Esta falta de conocimiento nos da pie a una segunda causa que provoca el compromiso, que provoca la falta de compromiso. Y esta es la apatía. ¿Qué es la apatía? La apatía es un estado de desinterés. La apatía es un estado de falta de motivación o de entusiasmo en que se encuentra una persona, y que esta falta de interés, esta falta de entusiasmo va a provocar otra cosa, va a provocar una indiferencia ante cualquier estímulo externo. O sea, la apatía espiritual es ser indiferente al Dios de tu salvación.
Ya no te interesa tu salvación. ¿Y cómo no te va a interesar si no lees, si no tienes el conocimiento? Tener el conocimiento de Dios te motiva, ¿sabes? Quieres crecer más, quieres saber más, quieres conocer más al Dios que te salvó. La vida de oración de muchos hermanos que están sufriendo esta apatía espiritual se está apagando. Cristianos que en lugar de orar más, oran menos. Cristianos que en lugar de aprovechar y tener mayor contacto con las prédicas, con los devocionales de Junto por la Mañana, de las conferencias que se dan, de todos estos eventos virtuales que la iglesia prepara como alimento espiritual, hermanos. ¿Y qué hay? Apatía. Ya ni te conectas, ya no digas ven aquí, no. Es una apatía espiritual y llega el colmo de los colmos, ¿saben qué? Cuando el cristiano abandona su estudio bíblico. Un estudio bíblico que, por cierto, también es virtual. Lo abandona, ya no se conecta a su estudio bíblico. Es este menosprecio, ¿se dan cuenta? Este menosprecio del alimento espiritual que es la palabra de Dios. ¿Qué pasa con estos cristianos? Son cristianos que están sobreviviendo únicamente. Son cristianos que están muy lejos de vivir, de experimentar la vida abundante que Cristo ofrece. Cristo dijo en Juan 10:10, yo he venido. ¿A dónde ha venido Cristo? A tu vida. Yo he venido a tu vida para que tengas una vida abundante en tu vida, para que la tengas en abundancia. Entonces, este desinterés, esta falta de motivación por la palabra de Dios, que ya dijimos, es el agua que necesitas, es el agua espiritual que tú necesitas. Por supuesto que no estás en condiciones de dar el fruto de la fidelidad. ¿Por qué? Porque no tienes esa agua. Qué importante es la fidelidad. La fidelidad es un fruto que tiene que ver con la lealtad, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver con el persistir y con el resistir. Es un fruto que tiene que ver con la fe y sobre todo tiene que ver con la unidad. Todas estas frases que nosotros oímos aquí, si regresamos a Juan, ya ven que le dije que no lo perdieran, yo lo perdí. En Juan 15, ¿en cuántas veces encontramos si permaneciereis en mí y yo en vosotros? Ahí vemos la unidad. Cuando dice, si tú permaneces en mí, 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, ahí está la unidad. Permaneced en mí y yo en vosotros. Está hablando de esta unión con Cristo, está hablando de algo unido. ¿Cómo lo podemos entender? Nuevamente vamos a tomar este ejemplo del matrimonio. Cuando hay un matrimonio es porque dos se unen. Se unen en sus objetivos. Se unen en un mismo fin. Se unen en una misma mente, en un mismo propósito, en una misma vida. Y nosotros, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso lo dice en 1 Corintios 2:16. O sea que en este sentido así del matrimonio es como nosotros debemos de quedarnos fieles a Cristo. Que los objetivos de Cristo sean tus objetivos. Que los sueños de Cristo sean tus sueños. Que la meta de Cristo sea tu meta. ¿Cómo lo vas a saber si no tienes el conocimiento? Lógicamente estás desinteresado, lógicamente estás sin emoción. ¿Qué emoción es cuando uno se compromete con Cristo? ¿Qué emoción cuando cuando compartes con Cristo los sueños de Cristo? Es una vida muy emocionante, porque Cristo es muy variante, o sea, no es rutinario, ¿sabes? Y la prueba está aquí. O sea, nos ha traído, no quiero decir como él ha querido, pero nos ha traído en un camino de que no sabemos qué esperar de él. Pero es muy emocionante. ¿A dónde nos vas a mandar ahorita? ¿Qué trabajo nos vas a mandar a hacer? ¿A dónde me vas a llevar a que haga? Es emocionante seguir a Cristo, conocer a Cristo. Vamos a 1 Corintios 6:16, por favor. Hablando de esta unidad. Déjenme lo encuentro. 1 Corintios. Dice en 1 Corintios 6:16, o no sabéis que el que
sé que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Aquí está hablando de esa infidelidad. ¿Verdad? Está hablando de la infidelidad con Cristo, de no permanecer fiel. Pero fíjense en la unión. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Vean lo que dice el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es esta unidad tan importante con Cristo. Un discípulo comprometido permanece unido fielmente al Señor. Y allá en el capítulo base que teníamos de Juan 15, que tenemos de Juan 15, en el versículo 5, ahí dice, y vemos esta unidad. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y viene lo contrario en el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí vemos que por eso no eran salvos, porque sabemos que quien va al fuego es el infierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que una vez más es necesario el compromiso de permanecer unidos a Cristo, porque permaneciendo unidos a Cristo es la única manera que tú puedes dar el fruto de fidelidad. Y te voy a decir algo muy importante. Si tú no eres fiel a Cristo, si tú no aprendes de Cristo a ser fiel, no vas a poder ser fiel a nada ni a nadie. Checa tú mismo. ¿Cuántas veces has dicho, sí voy, sí lo hago, te lo prometo? Y no lo has hecho. ¿Cuántos divorcios se prometieron amor eterno? ¿Y dónde están? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que aprender la fidelidad de Cristo, la que enseña aquí. Esa fidelidad de Él. Entonces, si tú no eres fiel a Cristo, no vas a poder ser fiel en tus amistades, no vas a poder ser fiel en tu matrimonio, no vas a poder ser un trabajador fiel. Y tal vez uno dice, bueno, realmente en mi matrimonio no hay infidelidad y está todo bien, ¿verdad? ¿Saben qué? Desgraciadamente, y no lo digo porque esté condenando a los matrimonios, pero desgraciadamente muchas veces la infidelidad no ha ocurrido porque no ha habido oportunidad para ello. Pero en la primera oportunidad sucede. Si no se tiene la fidelidad que Cristo enseña. Las traiciones llegan de repente, sin que las esperes. Permanecer en Cristo es una de las condicionantes para llevar el fruto de la fidelidad. Jesús nos manda a permanecer en Él porque como poseedores de una naturaleza caída no tenemos la habilidad de poder desarrollar fidelidad por nosotros mismos. Necesitamos absorber la fidelidad de la vid verdadera que es Cristo. Por tanto, su fidelidad será nuestra fidelidad. Por eso es que separados de Él no podemos hacer nada. Cuando en Juan 15:1 dice Jesús, yo soy la vid verdadera, está diciendo que hay una vid falsa entonces. ¿Cuál es esa vid falsa? Y era Israel, porque no tenía ese fruto de fidelidad. Teológicamente es Israel, pero prácticamente, aplicándonos a nuestras vidas, esa viña falsa puede ser tú. Dice aquí en el versículo 4 que leímos, yo lo repito, ya lo leímos, pero dice en Isaías, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cómo esperando que después de todo lo que Cristo ha hecho por ti, en lugar de darle fidelidad, le estás dando infidelidad? ¿Por qué estás siendo infiel con aquel que te cuidó, que te rescató, que te salvó? La pregunta es, ¿de qué vid estás absorbiendo tú la vida para que estés dando infidelidad? ¿Cuál es tu vid? ¿A qué vid estás pegada? ¿De dónde te estás alimentando para que tu fruto sea la infidelidad? ¿Qué sucede cuando en el matrimonio uno de los cónyuges es infiel? Hay una separación. Puede que no haya una separación física, pero sí la hay emocionalmente. Sí la hay sentimentalmente. Y eso, pues como sea, es una separación. Eso va a suceder si tú no te decides a tener un compromiso de fidelidad con Cristo. Te vas a separar de Él.
vas a comenzar a lo mejor absorber otra vida. Ahora, ¿vas a perder tu salvación? Yo no lo sé, lo repito. Quien es salvo no la pierde, claro. Pero yo no sé quién es salvo, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Solo Dios que pesa los corazones. Pero lo que sí sé es lo que dice aquí en la Biblia. La Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. Y si me permiten, yo cuando leo este versículo le agrego un adjetivo, el adjetivo bueno. Y yo misma me digo a mí misma, separada de Cristo nada bueno puedes hacer. Porque separada de Cristo puedo hacer muchas cosas malas, con las mismas consecuencias malas. Así que bueno, ahorita como nunca antes, la Iglesia Universal de Cristo está experimentando un ausentismo bárbaro de las congregaciones, separación, salida, abandono de hermanos de las congregaciones. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque es una realidad, eso está sucediendo. Nosotros debemos procurar cuidar y permanecer fieles en nuestro compromiso con Jesucristo, porque Él es nuestro dador de vida y sustentador de vida. Entonces, si Cristo es mi dador de vida, si Cristo es mi sustentador de vida, es obvio, es lógico que yo le dé fidelidad. Es obvio. ¿O a quién le voy a dar la fidelidad si Él es mi dador de vida, si Él es el que sustenta mi vida, Él es el que te dio la vida? Aquí en el versículo 2 de este capítulo 15 dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y no lo quitará Jesús, porque Jesús es la vid. Quien lo quita es el Padre, ¿verdad? Pero dice que lo va a limpiar. ¿Y quién lo va a limpiar? No lo va a limpiar Jesús, lo va a limpiar el Padre. Es decir, aquel cristiano que está siendo desobediente, aquel cristiano que no es fiel, Dios, que es el labrador, Él te va a limpiar. Y Dios es experto en quitar todas las cosas de nuestra vida que nos impiden llevar un fruto en abundancia. En otras palabras, Dios azota al que recibe por hijo. Dios disciplina. Dios es experto en quitar de nuestras vidas, de arrancar de nuestras vidas todo aquello que estropee o que malogre el fruto de fidelidad que debemos de estar llevando. Y lo hace de la misma manera que el agricultor quita cualquier mala hierba que puede evitar que su planta florezca. Dice, vamos a Hebreos, y con esto ya vamos a ir terminando. Vamos a Hebreos para terminar con estos dos versículos. Miren lo que dice Hebreos 12:6. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y de eso se trata, ¿se fijan? De dar fruto. Volvemos al punto de dar un fruto. Si nosotros vamos a Juan 8, que va a complementar esto también que estamos viendo. Si vamos a Juan 8, versículo 31, Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí voy a agregar eso, que un verdadero discípulo de Cristo es un discípulo comprometido en fidelidad con Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que valora lo que Cristo ha hecho por ellos. Así que si tú has abandonado tu compromiso con Cristo, es momento de regresar, de recuperarte de tu debilidad espiritual. Regresa. Y lo único que tienes que hacer es acercarte a la vida, acercarte al agua, acercarte y llenar tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Ella es la que va a hacer va a fructificar. Hay que sacudirse la apatía, hay que sacudirse la incredulidad. No oigas la voz de tu carne, no oigas la voz de esa naturaleza caída,
porque sabemos que ella se opone terminantemente a que nosotros nos acerquemos a Cristo. ¿Y sabes qué? Satanás, el enemigo, la apoya esa oposición que la carne quiere, para que tú te alejes cada vez más y más del dador de vida, del dador de tu vida. Así que, hermanos, pues bueno, vamos a orar. Yo les voy a pedir que se pongan de pie para que oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque a veces tu palabra es dura, Señor. Como dijeron tus discípulos, dura palabra es esta, ¿quién la puede soportar? Pero vamos a contestar igual que te contestaron tus discípulos. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si tú solamente tienes palabras de vida? Y en estos momentos, Señor, tú no hablas en vano. Tú pesas los corazones y tú sabes que dentro de nosotros, de cada uno, ha habido o puede estar creciendo ese fruto de infidelidad. Señor, arráncalo. No lo queremos. Te pedimos perdón si no hemos valorado lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos menospreciado esta vida tan hermosa que nos has dado, Señor. Perdónanos. Y a partir de ahora, Señor, nos comprometemos a ser tus fieles discípulos. Nos comprometemos a leer tu palabra, nos comprometemos, Señor, a tener los momentos de oración, a meternos a las prédicas, a llenarnos de ti, Señor, porque tú eres la vida que nosotros necesitamos. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de retomar nuestro compromiso de fidelidad contigo. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si tú que estás allá quieres en estos momentos, si tú que nos estás viendo, si hay alguien que nos está viendo por la pantalla, por internet, y quieres formar parte del pacto de Dios, hoy lo puedes hacer, hoy lo puedes hacer. Solamente dile al Señor: Dios, he comprendido que te necesito, he comprendido que solamente estoy existiendo, que solamente tengo un espacio en mi vida, pero ahora quiero disfrutar mi vida y solamente la puedo hacer a través de tu vida. Yo te quiero aceptar en estos momentos, quiero aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Quiero que tú seas el medio por el cual yo me pueda meter al pacto y poder gozar de todas esas promesas, pero sobre todo de poder conocerte en la intimidad. Te ofrezco mi vida, tómala, que yo tomaré la tuya para poder crecer, para que pueda crecer en mí ese fruto de fidelidad. Te acepto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te acepto, Padre, te acepto en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén.